Vamos a comenzar con este webinar número 3. Como os decía, hoy vamos a ver casos prácticos de lentes de contacto esféricas y tóricas. Y como siempre deciros que si tenéis alguna pregunta, sabéis que me la podéis hacer llegar a través del chat. Intentaremos ir respondiendo a las preguntas según las vayáis poniendo, y ya sabéis de todas formas que también al final de la formación siempre damos un poquito de margen por si tenéis alguna otra pregunta que hacernos. Bueno, los que habéis asistido al webinar 2 y al webinar 1, pues ya sabéis que tenemos que terminar aceptando que nuestros pacientes son únicos, que sus ojos son únicos y que sus necesidades son únicas, y que tenemos que plantearnos hacer adaptaciones personalizadas para garantizar que nuestros pacientes sigan llevando las lentes de contacto durante mucho tiempo y no las abandonen, como vimos en el webinar número 1, que había una incidencia bastante importante de pacientes que dejaban de usar las lentes de contacto. Ayer comentábamos que los datos que nos proporciona nuestro paciente puede hacer que sea único pues, por una queratometría más cerrada o más plana que lo que está establecido en una lente estándar. También podría ser por el diámetro. También podría ser por la potencia del astigmatismo o los ejes, que tenga ese astigmatismo, y por una hipermetropía o una miopía que también se nos quede fuera de lo que serían parámetros estándar. Recordábamos ayer la importancia que tenía el diámetro. Alguno ayer me decía que no medía el diámetro y hacíamos un poco a modo de broma que espero que después de la formación de ayer nadie deje de medirlo, pues todavía lo espero mucho más después de la formación que vamos a dar hoy. Y luego, por supuesto, también pues el radio, si el radio de la lente no es paralelo a la córnea, si es un radio más plano o más cerrado de lo que nuestro paciente debe llevar, pues la visión no será óptima. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues hasta ahora valorar el radio y el diámetro en los hidrogeles convencionales era relativamente sencillo. ¿Por qué? Porque nosotros en las hidrogeles convencionales, si teníamos una lente cerrada, la lente no se movía. ¿Qué sucede? Que con los nuevos materiales, los nuevos coeficientes de fricción que vimos en el webinar número 1, que eran coeficientes de fricción mucho más bajitos, los diferentes módulos de elasticidad, eso lo que hace es que nuestras lentes ahora se comporten de una manera un poquito diferente. En esta parte primera de la formación, lo que vamos a ver es distintos vídeos. Vamos a valorar lo que es el movimiento de una lente de diámetro grande, de diámetro pequeño, de radio cerrado, incluso de radio plano. Vamos a ver que ya no es tan fácil valorar el movimiento de una lente y determinar si la lente está cerrada o está plana como antes, sino que ahora tenemos que mirar otras muchas cosas. Y luego la segunda parte de la formación la vamos a dedicar a ver diversos casos de distintas adaptaciones. Ya sabéis los que me conocéis que me gusta mucho que participéis conmigo en la formación y más sobre todo en la de hoy, que son vídeos y hay que valorarlo. Y lo primero que quiero, cuando veis estas tres diapositivas, estas tres fotos que aparecen en pantalla, ¿qué es lo primero que os llama la atención de esta lente? ¿Qué es lo que veis? Venga, ¿quién se anima a romper el hielo y a empezar a contestarme? ¿Qué es lo que os parece? Y si solamente yo os pusiera esta foto, ¿qué podríais indicarme de esta adaptación? ¿Vale? Algunos ya me estáis empezando a contestar que el diámetro de esta lente es grande, pero es un diámetro estándar. Es un 14-50. Demasiado grande, efectivamente. Muy bien. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Tenemos un diámetro que es demasiado grande. Si vamos viendo los diferentes radios, fijaros que es la misma lente, mismo diámetro con diferentes radios. ¿La teoría qué nos dice? ¿Cuál es la lente más cerrada de todas las que presentamos? ¿1450-740, 1450-770 o 1450-8? Teóricamente, como me estáis contestando, la más cerrada es la de 740. Efectivamente, esa es teóricamente la lente más cerrada. ¿Y pensáis que esta va a ser la lente que menos se mueva? ¿O pensáis que a lo mejor hay alguna que se va a mover menos?
Algunos me decís que si lo pregunto es que no. Bueno, es una muy buena respuesta. Algunos me decís que vosotros pensáis que se va a mover menos. Bueno, pues vamos a verlo si os parece. La primera lente que vamos a ver es esta de aquí. Bueno, lo primero que tenemos que fijarnos es que yo creo que esta lente, incluso sin poner el vídeo y sin saber los parámetros que tiene, ya podríamos decir que está cerrada. ¿Alguno me sabe indicar por qué? Si nos fijamos bien, hay un dato que ya nos indica que esta lente está cerrada, aparte de que tenga el diámetro grande, claro. Vale, perfecto. Hay una burbuja. Mirad, la tenéis aquí. ¿La veis? A ver si os la puedo marcar. Aquí está. Eso ya nos está indicando que esta lente está cerrada. De hecho, esta burbuja primero la teníamos en el centro, a fuerza de parpadear, 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 conseguimos que se lateralizara un poco, pero de ahí no conseguimos quitarla. Bueno, pues entonces vamos a ver este vídeo y me decís. A ver si carga. Ahí está. ¿Qué os parece el movimiento de esta lente? Imaginaros que yo, sin haberos enseñado antes las dos imágenes que habéis visto, solamente os hubiera puesto este trocito de vídeo. ¿Qué os parecería el movimiento de esa lente? Tampoco está tan mal como cabría pensar, ¿verdad? ¿Vosotros pensabais que esta lente que estaba tan cerrada se iba a mover así? Porque ya habíamos visto antes de valorar el movimiento de la lente que consideramos que incluso con una burbuja tenía que estar la lente cerrada. Vamos a terminar de ver el vídeo y me contáis. Vuelvo un poquito para atrás. ¿Dónde nos podemos fijar, aparte del simple movimiento de una lente, para ver si la lente la tenemos cerrada? ¿Dónde se os ocurre buscar? En esta adaptación hay un punto en el que se ve muy claro, efectivamente, ahí lo estáis diciendo, en los vasos. ¿Os habéis fijado que en esta zona de aquí, este vaso se mueve completamente cuando el paciente parpadea? Y sin embargo, haciendo el push-up o el movimiento de la lente cuando el paciente está parpadeando, hombre, tiene un movimiento justito, pero yo no pensaría en ningún caso que esta lente va tan cerrada como va. Si hubiéramos tenido este caso en un hidrogel convencional, la lente no se hubiera movido, se hubiera quedado pegada como una chincheta. Vamos a ver qué pasa ahora manteniendo el diámetro, que sabemos que es un diámetro grande, pero vamos a abrir el radio. ¿Qué pensáis? ¿Que se va a mover más? ¿Que se va a mover menos? ¿Que se va a mover igual? Venga, que se moverá más. Bueno, todos habéis contestado que se va a mover más. Perfecto. Vamos allá.
¿Cuántos habéis encontrado que la lente se mueve menos de lo esperado? ¿Pensabas que se iba a mover mucho más? Teóricamente estamos haciendo la lente más plana, ¿verdad? Pero tampoco hay una diferencia de movimiento enorme. Fijaros ahora lo que va a pasar si nos vamos al radio 8. Estamos abriendo un 0,6 respecto del 7,4 que habíamos iniciado la adaptación. ¿Qué os parece? ¿Notáis tanta diferencia en cuanto al movimiento de las tres lentes? ¿O no hay tanta diferencia como cabría esperar? No hay tanta diferencia. Cabría esperar más. ¿Y por qué pensáis que no hay diferencia? ¿Cuál es el problema que tenemos en esta adaptación? Al principio lo habéis dicho todos y lo habéis tenido todos muy claro. Efectivamente, tenemos un diámetro grande. Pensar lo importante que es tener un buen diámetro. Imaginaros que vosotros iniciáis la adaptación con la lente de 14-50-8 y nuestro paciente no ve bien. Y además es una lente tórica y la tenemos girada. Decimos, bueno, pues vamos a cerrarla un poquito, porque parece que el movimiento es un poco amplio. Voy a cerrarla. Y la cerramos a 7,70. Resulta que la cerramos en 7,70 y decimos, bueno, pues tampoco hemos ganado tanto. Incluso podríamos llegar a cerrarla a 7,4. Y 7,4 ya os digo que en este paciente es una lente muy, muy, muy cerrada. Luego al final os voy a decir los CAS porque no quiero que los sepáis ahora, pero es una lente muy cerrada y sin embargo la lente se mueve. Con esto, ¿qué quiero que veamos con estos tres vídeos? Pues que le demos realmente la importancia que tiene al diámetro. Una lente con un diámetro incorrecto, por mucho que nosotros modifiquemos los radios, puede ser que jamás lleguemos a una buena adaptación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no modificamos el diámetro, lo único que estamos haciendo modificando radios es subir o bajar la ságita. Pero realmente el apoyo de la lente en la zona de la periferia no lo estamos modificando. Si la lente la estamos apoyando en una zona que no es la adecuada, porque fijaros, es que está casi, no sé, os diría a cuánto, a 2,5 milímetros, casi 3. 2,5 milímetros, casi 3 del limbo. Es una lente que es muy grande. Y en esta adaptación, esto es un caso real. O sea, estos casos a nosotros nos llegan. Lo primero que tenemos que mirar, y además los que estuvisteis en la formación de ayer lo vimos claramente, es el diámetro. Porque mientras no tengamos bien calculado el diámetro, el resto de los parámetros puede ser que no nos estén funcionando. ¿Os ha llamado la atención estos tres vídeos? ¿Pensabais de primeras que las lentes se iban a comportar así? ¿O os ha cambiado un poquito el chip de qué es lo que puede pasarle a una lente de contacto con un diámetro diferente al que debe llevar? A veces ver las cosas es la mejor manera de pensar de manera diferente. Vamos a pasar al siguiente bloque, si os parece. Ahora aquí vamos a hacer un poquito lo contrario. Tenemos dos lentes de dos diámetros distintos, diámetro 14 y diámetro 14,50. Y tenemos dos radios iguales, la de 14,8 y 14,58. ¿Cuál pensáis que se va a mover más? ¿14,8 o 14,58? La de 14 se va a mover más. Volvemos a lo mismo de siempre.
la teoría física nos dice que diámetro menor, mismo radio, sagita más plana, lente más plana, con lo cual pues se tiene que mover más. Bueno, pues aquí lo que voy a hacer es que primero os voy a poner el vídeo de 14.8, luego os voy a poner el vídeo de 14.58 y a ver qué me contestáis. ¿Os parece? Venga, vamos a empezar primero por el de 14.8. Fijaros bien en lo que hemos dicho, los vasos, el movimiento, cómo acompaña la lente al ojo cuando se mueve. ¿Vale? Venga, y ahora, teniendo esta en mente, a ver, para atrás. Vamos a ver la otra. ¿Qué os parecen? ¿Alguno cambia la respuesta que ha dado antes? ¿Cuál pensáis que se mueve más? La mayoría me estáis diciendo que parece que se mueva más la de 14.50, pero sí, teóricamente es más cerrada. ¿Por qué nos puede estar pasando esto? Aitana nos indica que podemos tener un poquito de tracción palpebral. Como ya vamos a la mitad de los vídeos, os lo voy a decir, el paciente siempre es el mismo. Entonces, tendría que traccionar igual la de un ojo que la del otro, prácticamente. Es por el diámetro otra vez. Es por el diámetro. Rosa nos indica que a ella le parece que se mueve menos la de diámetro 14. Deciros que el movimiento de una lente es completamente subjetivo. Todos siempre la teoría nos dicen se tiene que mover entre milímetro y medio, arriba y abajo, sin que llegue a tocar el limbo. Yo creo que la teoría todos nos lo sabemos muy bien. Pero a la hora de la verdad, en la práctica, esto es como lo de medir el diámetro de iris visible. Si 4 personas vemos el movimiento de una lente y lo tenemos que valorar de 1 a 6, no creo que todos pusiéramos el mismo número. Entonces, ¿qué sucede? Que es cierto que el movimiento de una lente es completamente subjetivo. Lo único que no hay subjetivo y que podemos medir es el diámetro de la lente. El diámetro de la lente sí que lo podemos medir. Lo podemos medir con una regla, incluso cuando tenéis a vuestro paciente con la lámpara de hendidura podéis ponerle la regla al lado del ojo y mirar a través de la lámpara y veis lo que le sobra por cada lado. Y tenéis que empezar a valorar cuánto es lo que realmente queréis que le sobre. Con que pongáis la regla 2 o 3 veces enseguida sabéis ya qué es lo que tiene que sobrar. Pero muchas veces es un parámetro que se nos olvida mirar. Nos ponemos a dar vueltas con el radio, nos ponemos a dar vueltas con los giros porque la lente me queda posicionada a las 5 y al final no es un problema ni de giro ni de radio. Es un problema de diámetro. Diámetros grandes en las lentes pueden hacer que los movimientos nos lleven a equívoco y que estemos dando vueltas y al final modificar el diámetro de la lente sea la clave para dar con la tecla en la adaptación. En los siguientes vídeos que os voy a poner, si os fijáis, es
radio 8 y distintos diámetros. Tenemos un diámetro de 15,50, uno de 14,50 y otro de 13,50. ¿Qué pensáis que le va a pasar a la lente de diámetro 15? ¿Se va a mover o no se va a mover? Esta pregunta ya va con trampa. Algunos me decís que se lo pregunto ya y después de todas las que hemos visto que seguro que se mueve. Otros me decís que no. Algunos me decís ya dudo. Bueno, pues de eso se trata. Algunos me decís que se va a mover poco por la surjección palpebral, otros que no se va a mover, otros todo lo contrario, es que se va a mover por la acción que tiene el párpado. Fijaros que una lente de 15,50 radio 8 tiene una sajita bastante alta. Entonces, al tener una sajita bastante alta puede ser que es cierto, por lo que vosotros me decís, que se mueva por la acción del párpado. Pero después de haber visto todo esto y ver que las lentes con diámetro grande se mueven, fijaros esto que realmente casi parece una lente escleral, casi una semiescleral. Fijaros cómo se mueve esta lente. Os lo repito. Al final, aquí. ¿Qué os parece? Se mueve. Tiene mucho movimiento. Yo creo que la clave nos la decía nuestra compañera Rosa y es que yo creo, igual que ella, que es el párpado el que se la lleva, porque es una lente, como os decía antes, con una sajita muy alta. No tiene un movimiento elevado, pero sí tiene un movimiento muy grande cuando cuando el paciente hace un parpadeo grande. No obstante, yo creo que se mueve más de lo que todos cabríamos esperar. Algunos pueden pensar que se mueve un poquito más de lo esperado, otros podrían pensar que se mueve mucho más de lo que esperaban, pero yo creo que podemos decir que todos más o menos hemos visto que la lente se mueve más de lo que en un principio esperábamos que se iba a mover. Si esto hubiera sido un hidrogel convencional, esto no se mueve nada. De hecho, para quitarla nos hubiera costado un montón sacar esta lente. Y todo esto viene dado por las características físicas que vimos en el primer día, en el primer webinar, lo que es el módulo de elasticidad, el coeficiente de fricción, todo esto que hace que los nuevos materiales sean completamente diferentes a los hidrogeles convencionales. Bueno, vamos a hacer la lente 1 milímetro más pequeño. Vamos a pasar a un 1450 y a un radio 8. Estamos aplanando la lente, estamos abriendo la lente y además estamos haciendo un diámetro un poquito más pequeño. Vamos a ver cómo se comporta. ¿Qué os parece? ¿Cómo veis el movimiento de esta lente? Aceptable pero mejorable, que se mueve, que es más normal, que quizá tiene un poquito de movimiento excesivo, pero que tampoco está mal. ¿Cuántas adaptaciones habéis visto así? En vuestro día a día, ¿cuántas adaptaciones habéis visto así? Pues estos son los pacientes que después de 3, 4, incluso 5 años de usar lentes de contacto, terminan no queriendo usarlas más. ¿Por qué? Porque si solo nos fijamos en el movimiento, pues bueno, está ahí, no es
no nos termina de convencer, pero tampoco nos parece que está tan mal. Pero sin embargo, el diámetro grande que tiene la lente al final lo que está haciendo es que tiene un muy mal intercambio lagrimal. Este es el típico paciente que nos va a decir que cuando lleva 4 o 5 horas las lentes le empiezan a molestar. Bajo mi punto de vista, el movimiento no es especialmente malo, pero el diámetro sigue siendo un poquito grande. Pero es un diámetro estándar. Yo he visto muchísimos pacientes adaptados así, igual que vosotros. Y si ahora nos ponemos a pensar en lo que debería llevar este paciente, no sería una buena adaptación un diámetro 14-50 para este paciente. Lo que nosotros estamos buscando es, como si dijésemos, la horma de su zapato. Queremos ponerle la lente que le va perfecta a su ojo. No queremos tener que elegir entre bien, mal o regular. Queremos que vaya con lo mejor que puede ir este paciente. Ahora lo que vamos a hacer es hacer un diámetro mucho más pequeño. Nos vamos a ir a un diámetro 13-50. ¿Cómo os parece este diámetro en la foto que aparece? ¿Os parece bien? ¿Os parece quizá ya demasiado pequeño? ¿Cómo lo veis? ¿Correcto? ¿Justito? ¿Un poco pequeño? Estamos ahí. Y sobre todo os tenéis que fijar tanto en nasal como en temporal, porque esta pregunta va un poquito con truco. ¿Os fijáis que la lente está un pelín descentrada? ¿Os fijáis que por aquí hay un poquito más de lente que por aquí? Cuando miréis un diámetro, mirarlo siempre en los dos, nasal y temporal, importante, porque las lentes pueden estar un poquito descentradas. ¿Vale? Y respecto al movimiento, aunque espero después de todos estos vídeos que os he puesto que penséis que el movimiento ya no es tan importante en una lente de contacto, que valorar solo el movimiento en una adaptación nos estamos quedando muy en la superficie. Hay que valorar otras cosas, pues como hemos visto, la tensión palpebral, el movimiento de los vasos, si arrastra o no conjuntiva, si la lente acompaña o no el movimiento lateral de los ojos. Pero bueno, ¿cómo pensáis que va a ser este movimiento de esta lente? ¿Más amplio que el de la lente de 14-50? ¿Menos? ¿Igual? Venga, ¿quién se tira a la piscina? Los 3 primeros que me habéis contestado no me habéis sacado de dudas. Me habéis puesto menos, igual y más amplio. Así que, venga, ¿quién contesta más? A ver si nos vamos hacia un lado o hacia otro. Vale, algunos me decís que parecido, otros que menos amplio, otros que más y que por eso se descentra. Me pregunta Esther si se ven burbujas en el centro. No, Esther, yo creo que es el reflejo de la lámpara sobre la lente. No tiene burbujas este paciente. Bueno, pues vamos a verlo y vamos a salir de dudas. ¿Qué os parece? ¿Cómo lo veis? Se le cae un poquito. El movimiento en sí no es muy diferente del de 14-50. Y sin embargo, hemos aplanado la lente un 0,4. Recordad que ayer hablábamos que por cada 0,5 de diámetro estábamos modificando la lente un 0,2. Teóricamente tendría que haber una diferencia de movimiento muy grande, es más de un paso de radio. Y no hay un movimiento excesivo. Y otra vez es porque volvemos al mismo parámetro que se estará declarando como parámetro clave, el diámetro. El diámetro es un poquito pequeño y eso hace que la lente
tenga un movimiento que si solo nos fijamos en el movimiento nos pueda llevar a equívoco. Si no sé si tengo el vídeo de 1350, 770, no, no le tengo. A este paciente le pusimos a Mireia un 1350, 770 y se le movía más que esto. Con lo cual volvemos a lo mismo de siempre. Cerrar el radio no siempre es la opción para que una lente se deje de mover. Efectivamente, María, a este paciente lo que hay que hacer es ponerle un diámetro 14 y valorar los movimientos. Simplemente con estos vídeos que os he puesto, lo que quiero que penséis es que con estos materiales tenemos que ser mucho más exhaustivos a la hora de mirar las adaptaciones de nuestros pacientes. No nos vale con hacer un push-up y ver cómo se mueve el push-up y decir, vale, pues queda plana, queda cerrada. No, hay que mirar muchas más cosas. Vamos a mirar los vasos, vamos a mirar el movimiento, claro, vamos a mirar cómo acompaña la lente, vamos a ver si cuando hacemos un push-up la caída de la lente es a trompicones o la caída de la lente es más suave. Tenemos que ser, como os decía, mucho más observadores que con unos hidrogeles convencionales. Por último, os voy a poner un vídeo que es esta lente. No os voy a decir nada, bueno, esto es deciros que es una Blue Yen, se ve fácilmente por la tinción que tiene la lente. Os lo voy a poner y luego me decís qué es lo que habéis visto en la lente, ¿de acuerdo? Vamos allá. Bueno, veis que es una lente tórica y se le ve la marca perfectamente. ¿Qué os parece? Que no se mueve, que es cerrada. Fijaros que hay algunos me comentáis que se gira, es verdad, se gira un poquito y que se mueve. Muy bien, Roberto, lo has visto a la primera. Uh-huh. María me dice que parece muy cerrada en la zona nasal. Efectivamente, así es. ¿Y esta lente la veis cerrada? ¿Un poco cerrada? ¿Muy cerrada? La lente se mueve, os habéis dado cuenta, ¿eh? Que la lente se mueve. Tiene poco movimiento, pero un movimiento que yo he visto lentes con este movimiento adaptadas. Vale, efectivamente, está muy, muy, muy cerrada. Roberto lo ha puesto en el chat, no lo he dicho porque quiero ver si lo veis ahora cuando lo pase la segunda vez. Quiero que os fijéis sobre todo en esta zona, en la zona nasal. Aquí ya se puede ver un poquito que la lente está cerrada porque si os fijáis queda ahí un poquito cerrado, pero voy a volver a pasarlo a ver si lo veis. ¿Lo habéis visto? Lo repito, voy a ver si lo puedo parar en el sitio en el que es. Vale, y casi. Repito, no me ha dado tiempo. ¿Os fijáis aquí? ¿Lo veis?
¿Veis ahí que hay una indentación? ¿Que hay pliegues? Eso es. Fijaros que si yo no os pongo el vídeo completo y solo os pongo la parte en la que bajamos el párpado inferior, vemos que la lente se mueve poquito, podríamos haber dicho que la lente parece un poco cerrada. Y sin embargo, cuando observamos la adaptación con todo el ojo y vemos bien esos movimientos laterales hacia arriba, hacia abajo, nos damos cuenta de que la lente está muy, pero que muy cerrada. Esta es de nuestro compañero Paco, que creo recordar que lleva un 8.6 y esto que veis aquí es un 7.4. Fijaros si va cerrada. Vamos, de hecho estaba deseando que le quitáramos la lente antes de terminar el vídeo. Bueno, pues con esto hemos terminado la primera parte de la formación, hemos terminado los vídeos, espero que os haya gustado, sobre todo que os haga pensar. No sé si tenéis alguna pregunta al respecto o si no, pues vamos pasando hacia la segunda mitad de la formación de hoy. Algunos me decís que os he puesto la cabeza del revés. Bueno, hay que pensar, pero es interesante saber lo que puede pasar con una lente para valorarlo y tenerlo en mente. Saber que si no estamos adaptando bien todos los parámetros que podemos usar en una lente de contacto, pues a lo mejor no conseguimos hacer la mejor adaptación para nuestro paciente. Bueno, pues disponer de un montón de parámetros es lo que nos va a ayudar a hacer adaptaciones a medida. Me comenta Roberto que las lentes de contacto muy cerradas hidrofílicos también pueden moverse mucho. Normalmente los materiales de hidrogel hidrofílico, los convencionales, si la lente está muy cerrada no se mueve, sobre todo con la deshidratación. A lo mejor una lente cerrada al principio, las 2 primeras horas se puede mover un poquito, pero a partir de las 2 horas, como la lente se deshidrate un poco, se queda pegada, pegadísima de hecho, y prácticamente no tiene movimiento. ¿Vale? Es diferente porque los materiales hidrofílicos, los convencionales, se deshidratan con más facilidad y al deshidratarse las lentes tienden a cerrarse, no se mueven tanto. Una lente cerrada en una lente convencional es más fácil de ver. En los nuevos materiales las lentes cerradas también se pueden mover. En las convencionales puede pasarte, pero se ve con un poquito más de facilidad. Espero haber respondido a tu pregunta, Roberto. Bueno, pues nada, os comentaba que lo único que nos queda a partir de ahora es disponer de un montón de parámetros con los que podamos hacer adaptaciones personalizadas a cada uno de nuestros pacientes. Bueno, os decía antes que os iba a decir cuáles eran los parámetros del ojo que habíamos estado viendo en todos los vídeos. Bueno, pues saber que es un 7,52 por un 7,47. Tenemos un K-medios de 7,50 y un diámetro de iris visible de 11. Con lo cual, como muchos me habéis dicho, hubierais puesto un 14, estaríamos en nuestra regla de adaptación. Y en función de la lente, pues tendría que haber llevado un 7,70, un 8, dependiendo del material que le hubiéramos puesto. Bueno, seguimos. Aquí tenéis a modo de recordatorio las lentes, os lo pongo para que si alguno incluso dispone de ello en papel y lo quiere coger, doy 30 segundos para que lo hagáis porque vamos a empezar con los casos. Vamos a empezar con los casos y vamos a ver diferentes adaptaciones de diferentes lentes y en qué nos podemos fijar para hacer las adaptaciones de las lentes de contacto a medida. Vamos allá. Recordar que ayer hablábamos que en función de cada una de las lentes vamos a tener distintas reglas de adaptación y también distintas reglas de adaptación si modificábamos los diámetros de las lentes. Vamos a empezar con el primer caso. Empezamos, aquí os he puesto la topografía, ¿de acuerdo? El diámetro de iris visible creo que en este caso no disponemos de ello. Estos son casos que nos llegan a nosotros a Customer Care, nos los enviáis vosotros.
Y desde aquí quiero daros las gracias porque hacer estas formaciones sin que me enviaréis todos los casos que nos enviáis pues sería más difícil. Y en este caso la primera opción fue una Safir tórica 1450-860 con esa potencia y el resultado es que la lente es inestable, se mueve y tiene mala agudeza visual. Bueno, imaginaros que estáis en vuestro gabinete y tenéis esta lente y este paciente. ¿Qué es lo primero que miraríais? Venga, ¿quién se anima? Vale, Jordi me dice que el diámetro. Muy buena respuesta, Jordi. Después de todo lo que me está hablando, la mejor. En este caso, como no tenemos el valor del diámetro de iris visible, porque en la topo no nos lo pone, vamos a poner que el diámetro es el correcto. En este caso, pensamos que el diámetro de 14,50 es el adecuado. Ana y Maribel me dicen que hoy, igual que tú, Jordi, el diámetro. Muy bien. Pero bueno, en este caso vamos a partir con el dato de que el diámetro es correcto. ¿Qué tendríamos que mirar después del diámetro? Muy bien visto. El radio, efectivamente. ¿Y qué nos pasa con el radio? Si tenemos un 804 y un 758, que más o menos es un K-medios de 781, ¿qué nos pasa con este? Efectivamente, me lo estáis contestando ahora, que la lente es plana. ¿Qué se os ocurre que pueda haber pasado en este paciente? Esto es algo que pasa constantemente todos los días, que a nosotros en el servicio técnico nos pasa constantemente. ¿Por qué pensáis que a este paciente se le ha pedido un 1450-860? Efectivamente, Rosa María, porque se han pedido unos parámetros a los que estamos acostumbrados, unos parámetros estándar. Y es una pena que el paciente esté esperando una semana por la lente, se la pongamos y a los 30 segundos digamos, uff, esta no te vale, te tengo que pedir otra. ¿Por qué? Porque el paciente dice, vaya, me han pedido una lente y no me funciona, qué raro debo de ser. O llevo esperando una semana y no me va bien. Los pacientes se cansan. Entonces tenemos que intentar que la primera lente que le pongamos siempre sea la mejor opción. Yo entiendo que a veces le podamos pedir una lente estándar que no sea de fabricación a medida para demostrarle que esos parámetros a este paciente no le funcionan. Pero si nosotros vamos a pedir una lente de fabricación a medida, vamos a tener en cuenta las medidas de nuestro paciente. ¿Qué sucede? Que en este caso, simplemente lo que tenemos que hacer es cerrar el radio. Y fijaros, hemos pasado a una agudeza visual de la unidad y en el ojo izquierdo nos hemos quedado en un 0,7, la lente gira a las 5 y tenemos una pequeñita sobrerrefracción de más 1 menos 2 a 130. ¿Todos sabéis usar la calculadora biométrica? ¿La calculadora de sobrerrefracciones? ¿O queréis que la veamos? ¿Preferís que la veamos? Venga, vale. Nos detenemos 3 minutillos. En nuestra página web tenéis una calculadora biométrica. A ver si podemos acceder desde aquí, si no tengo que entrar. Vale, vamos a entrar por la web directamente. Vamos a entrar. Vale. Vamos a ponerla en español. Bueno, la calculadora biométrica la podéis encontrar aquí en soporte profesional, calculadora. Y de lo que se trata es de hallar como si dijésemos la resultante de las dos lentes que tenemos. A los que estuvisteis en la formación de ayer, recordar que yo os decía, cuando estéis en una adaptación, es interesante que os fijéis
en el giro de la lente, en el movimiento, pero que también tenemos que hacer sobre refracciones. Ayer hablábamos del NIPEI y hablábamos de la sobrerefracción esférico-cilíndrica con los cilindros cruzados. Cualquiera de las dos me vale. El NIPE, ayer quedamos en que íbamos a explicarlo un poquito hoy, simplemente se trata, si tenemos un paciente como en este caso, pues de menos 6,50, menos 3 a 165, pues se trata de ponerle un cilindro de más 3, 165, y otro de menos 3 que el paciente va girando. Lo que estamos haciendo es neutralizar la lente que lleva el paciente. Giramos el cilindro y una vez que lo hayamos girado apuntamos a qué eje nos queda. ¿De acuerdo? Entonces, con esto lo que estamos consiguiendo es que el paciente nos diga a qué eje está, como si dijésemos, neutralizando ese astigmatismo. Después lo único que tenemos que hacer es una sobrerefracción. Aplicamos la calculadora pluviométrica que vamos a ver ahora y ya tendríamos el teórico valor de la lente que le vayamos a poner. A mí me resulta mucho más sencillo hacerlo con cilindros cruzados, pero bueno, aquí cada uno, sobre todo porque cuando tenemos cilindros altos, al final a nuestro paciente le estamos poniendo entre astigmatismo positivo y negativo un valor muy elevado de cilindro. Vamos con las sobrerefracciones y la calculadora biométrica. Bueno, fijaros que aquí tenemos una lente de menos 6,50, habíamos dicho, menos 6,50 y con un poquito de astigmatismo. A ver, que se me acaba de ir. Vale. Vamos a minimizarlo y así podemos ver las dos cosas al mismo tiempo. Tenemos un menos 6,50 menos 3 a 165. Nos vamos a nuestra sobrerefracción y ponemos menos 6 menos 3 a 165, habíamos dicho, ¿verdad? Eso era. Y la sobrerefracción es más 1 menos 2 a 130. Pues nos vamos más 1 menos 2 a 130. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues lo que realmente estamos haciendo es a menos 6,50. Gracias. Menos 6,50. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues entonces lo que estamos haciendo es hacer la resultante vectorial de las dos lentes. Había una fórmula que era un castillo enorme de senos, cosenos. Bueno, pues simplemente lo que estamos haciendo es aplicar esa regla. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues el cálculo de la resultante teórica de las dos lentes que lleva puesta mi paciente. La lente de contacto que yo le he puesto más la lente de sobrerefracción que he encontrado con cilindros cruzados. Y el resultado es este. Menos 6, menos 4,25 a 152. No tenemos que poner esa lente. A veces cometemos el error de hacer la sobrerefracción y decir, vale, pues entonces a mi paciente le pongo un menos 6, menos 4,25 a 155 grados o a 150. Y realmente, salvo alguna excepción, no es así. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos buscando es el giro de la lente de contacto, es un vector. Entonces, en este tipo de sobrerefracciones solamente tenemos que hacer caso al eje. En este caso deberíamos elegir entre 150 y 155, que además, por norma general, también nos tendría que coincidir con el eje físico que vemos. Es decir, yo en este caso tendría que ver la lente girada a las 5. Y si recordáis, nos decían que estaba girada a las 5. ¿Recordáis que nos ponía aquí lente girada a las 5 y la sobrerefracción? ¿Cuándo nos puede pasar que tengamos que tener en cuenta algo de la potencia que nos sale en la esfera y en el cilindro? ¿A alguien se le ocurre cuándo podríamos tener que tener en cuenta esa sobrerefracción en esfera y en cilindro? ¿A nadie se le ocurre? Imaginaros que tenéis un paciente, como puede ser este de aquí, el que estábamos en nuestro caso, que en vez de ver un 0,7 de agudeza visual sin sobrerefracción, tenemos un 0,2. Y de repente aplicamos sobrerefracción y llegamos a la unidad.
¿Vosotros pensáis que aunque el cilindro sea muy alto de 3, por 15 grados o 10 grados va a pasar de un 0,2 a la unidad por esa sobrerrefracción si solo hacemos el giro? ¿O pensáis que en este caso necesita algo más? Normalmente en estos casos hay que valorar un poquito la esfera y el cilindro. Y sobre todo, si son pacientes que partís de una graduación antigua, que no partís de una graduación nueva. Muchas veces partís pacientes que no quieren estar sin lentillas, que no les podéis graduar, que no les podéis tomar nuevos datos y tenemos que partir o hacer lo que podamos. Pues esos pacientes normalmente, como no tienen la sobrerrefracción adecuada, son los que nos van a indicar que tenemos que hacer algo también con el cilindro y con el eje. Pero ya os digo que por norma general la sobrerrefracción la vamos a utilizar para encontrar la cantidad de giro que tenemos que hacerle a la lente. ¿De acuerdo? No sé si alguno tiene alguna pregunta sobre la calculadora, pero en este caso, como habéis visto, a 150, pues lo que se hizo fue ponerle la lente a 150 y llegó a la agudeza de 1. Vamos a pasar al siguiente caso. Yentel 80 tórica. Aquí tenéis los parámetros. 860 menos 0,75 menos 1 a 10. 860 menos 1,50. Y los comentarios que nos dicen y que nos indican de esta lente de contacto es que el diámetro está COI, la lente es estable, agudeza 0,8, gira a las 7, tiene esa pequeñita sobrerrefracción y la lente del ojo izquierdo es estable, mala agudeza visual y parpadea para ver mejor. La primera lente, ¿qué os parece? La del ojo derecho, más o menos la tenemos conseguida. Hacemos esa sobrerrefracción y valoramos a ver cómo se nos quedaría. Pues podemos ver si aplicando nuestra sobrerrefracción nos venimos aquí y ponemos menos 0,75 menos 1,50 a 10 grados y la sobrerrefracción de menos 0,25 menos 2 a 130. Nos sale un menos 1,75 menos 1,75 a 154. Nos sale eso, ¿verdad? ¿Qué os parece? ¿Os parece una sobrerrefracción coherente o no? Ay, perdón, menos 2, no, es verdad. Menos 0,75. Ahora. Vale, ahí. ¿Qué os parece? El eje a 50. Se me ha quedado la graduación anterior. Ahora sí, vale. Ahora ya es un poco más coherente. ¿Qué os parece la sobrerrefracción? Entra dentro de la lógica que nosotros veamos la lente girada a las 8, que la sobrerrefracción de 10 pasemos a 22 y que además tengamos una agudeza de un 0,8. Hemos dicho recordar que en principio no vamos a tener en cuenta el valor ni de la esfera ni del cilindro, con lo cual estamos ahí, ¿no? Si nos fijamos solamente en el eje, que es para lo que hacemos esta prueba en un 90% de los casos, coincide que nosotros vemos físicamente la lente girada a las 7 y coincide con la regla Dries, con lo cual es lógico, esa lente la tendríamos así adaptada. ¿Y qué nos pasa en el ojo izquierdo? Nos dicen que el diámetro ok, que la lente es estable, pero que tiene mala agudeza visual y parpadea para ver mejor. ¿Habéis tenido algún caso que los pacientes os digan que tienen que parpadear mucho para ver mejor? Algunos me decís que a veces con problemas de lágrima. Muy bien, Fina. Eso es lo que le pasa a esta lente. Cuando vosotros tenéis una lente plana, el paciente que dice, es que cuando parpadeo no veo bien. Luego la lente se me estabiliza y veo bien otro rato. Pero cuando la lente está cerrada, el paciente dice todo lo contrario. Parpadeo para ver bien. ¿Por qué? Porque quiero pegar la lente a la córnea.
con lo cual está cerrada, efectivamente. Ahora ya vais cayendo todos. Esta es una lente que está cerrada. Simplemente hemos abierto de 8,6 a 8,9 y hemos llegado a una agudeza visual de la unidad. ¿Vale? Algo que es fácil de identificar cuando un paciente os dice parpadeo mucho para ver y no encontráis una sobrerrefracción con la que el paciente vea, tender siempre a pensar que la lente está cerrada. ¿Vale? El siguiente caso, paciente al que se le han probado lentes de contacto de parámetros estándar sin conseguir una adaptación satisfactoria, siempre tiene una baja agudeza visual y no pasa de 0,6 y remite estar incómodo según avanza el día. Bueno, aquí tenéis los datos, ¿vale? Deciros que las fotos están mal, porque este es ojo izquierdo y este es ojo izquierdo. Está mal. Los datos son correctos porque son del ojo derecho, pero este dato no está bien. Pero bueno, para lo que vamos a ver nos vale. Primera lente, diámetro 15, 8,60, menos 4, menos 1,75 a 70. Diámetro 15, 8,60, menos 3,50, menos 1,75 a 100. Diámetro ok, movimiento ok. Mala agudeza visual, no mejora con sobrerrefracción y marca a las 6. Diámetro ok, movimiento ok, mala agudeza visual, no hay sobrerrefracción y agudeza de 0,6. ¿Qué podemos pensar en esta lente? Según hemos visto ya todos los casos que llevamos viendo este ratito. ¿Qué se nos ocurre que le puede pasar a esta lente? Que está cerrada, quizás sea la opción más fácil, ¿no? No mejoramos con sobrerrefracción, agudezas visuales no muy altas, ¿vale? Y sin embargo, nos vamos aquí, nuestra regla de adaptación, ¿y qué nos dice? Pues tenemos un 8,10, si en diámetro 15 yo en la y el 59 le tengo que sumar 0,7, pues efectivamente me está quedando un poquito cerrada. La abrimos 8,9. Hemos subido agudezas visuales 0,8, 0,7. Ya tenemos una sobrerrefracción con la que el paciente ve un poquito mejor. ¿Pero os llama algo la atención de esta sobrerrefracción? Venga, a ver quién lo ve. ¿Qué os parece esa sobrerrefracción? ¿Qué os puede llamar la atención? Fijaros en el eje de las sobrerrefracciones. ¿Os dais cuenta que prácticamente están al contraeje, que están justo a 90? Eso es, giros de 90. ¿Eso por qué puede ser? ¿Por qué puede pasarle eso a este paciente? Algunos me decís que el material. Bueno, la lente del 59 es una lente que estabiliza bastante bien. Fijaros en la topografía. Aunque no estéis acostumbrados a ver topógrafo, con el queratómetro es un dato que también podéis mirar y es un dato que resulta bastante interesante. Ahí está, perfecto. Que tenemos astigmatismo interno. ¿Os dais cuenta que tenemos un 0,75 y tenemos un corneal de 0,77 y otro de 0,7? ¿Qué nos está pasando? Que estamos intentando ajustar dos superficies, la de la lente y la de la cámara y la de la córnea, que no son exactamente iguales, son dos toros distintos. Entonces la lente se nos está moviendo. No conseguimos que el paciente esté cómodo y nos da una sobrerrefracción que de repente parece que nos está quitando el astigmatismo. ¿A quién se le ocurre qué hacer en estos casos? Vale, poner toro externo. Y si eso no me vale porque Markenovi no tiene lentes de toro externo, ¿qué hacemos? Aparte os digo una cosa, probaros alguna vez una lente de toro externo. Es incómoda, ¿eh? No es tan cómoda como una de lente de toro interno, pero no, vamos a intentarlo solucionar con esta lente, porque fijaros que estamos en un 8, un 0,7. Era un paciente que venía de no haber visto jamás más de un 0,6 y que estaba incómodo con todas las lentillas. Con esta ya ve mejor y está cómodo. Muy bien, eso es, María. Vamos a bajar un poquito el astigmatismo. Vamos a intentar hacer esas dos superficies lo más parecidas posibles.
Pensar que es un paciente que tiene un 1,75 y un -4 de miopía. Aquí, en este caso, nos ayuda mucho la miopía. Si es un cilindro puro, lo tenemos mucho más complicado poder hacer esto. Pero en pacientes que nos ayudan con la esfera, vamos a bajar ese poquito de astigmatismo que nos sobra. Podemos hacer un -4, -1 y -3,50, -1,25. Y fijaros, estamos en un 0,9 y un 0,8. Podemos decir, bueno, todavía el paciente podría ver mejor. Pues este paciente está encantado, porque no había visto con las lentillas ni había estado tan cómodo con unas lentillas como con estas en la vida. ¿Vale? Entonces, fijaros que a veces media dioptría más de astigmatismo lo único que está haciendo es desestabilizarnos esa lente, sobre todo cuando tenemos astigmatismos internos. Y ya por último, el último caso que vamos a presentar es un paciente con alta sensibilidad que quiere poner las lentes durante más de 10 horas. Creo que aquí todos tendríamos claro que en cuanto nos dicen paciente con alta sensibilidad, se nos enciende la bombilla y ponemos ping y enter 80, ¿verdad? Ahí tenéis los datos de CAS. ¿Qué es lo primero que os llama la atención de esta sobrerrefracción? ¿A alguien le parece que esta sobrerrefracción es coherente? Es muy rara, ¿verdad? Tenemos un astigmatismo de -6 a 77 cuando nuestro paciente tiene un -3,50. Así que algo tenemos que tener en la adaptación física que no funciona. Además, fijaros que en el ojo izquierdo nos pasa algo parecido. Tenemos un astigmatismo muy alto. Si nosotros nos vamos aquí, ¿qué es lo que nos pasa? Pues que si tenemos un K-medios de 7,5, en una y entre el 80 la regla de adaptación es K-medios más 0,3. Estamos en una lente muy plana. Simplemente lo que tenemos que hacer es cerrarla. Con esto quiero decir que cuando veáis que una lente no funciona, empezar por lo más básico. Empezar comprobando el tamaño del diámetro, seguir comprobando que los CAS sean los adecuados y que el radio que hemos pedido sea el correcto, y una vez que sepamos que la adaptación física es buena, pues ya hacemos el resto de las cosas. Fijaros que, bueno, aquí ya en este ojo izquierdo hemos conseguido la agudeza visual de 1. En el derecho simplemente nos sale una pequeñita sobrerrefracción que aplicándola solo nos queda un poquito de giro y ya tendríamos la adaptación hecha. Bueno, este es un caso, ni me acordaba que estaba este caso aquí. ¿Alguien sabe qué es esto? Esto es un poco, bueno, estos son casos que veremos en la formación, en la número 5, que es la de córnea irregular. ¿Alguien sabe lo que es? No, un queratocono es al revés. El queratocono, la potencia más pronunciada, el pico lo tiene aquí, que es donde tiene la ectasia, y el resto es más plana. Esta es al revés, es más plana aquí y más cerradita en la periferia. Bueno, esto es un trasplantado. Es un trasplante de córnea. El post-LASIK los veremos el viernes. Son muy fáciles de identificar por topografía. Se ven facilísimo. Cuando veáis un post-LASIK con una topografía ya no se os va a escapar ninguno. Y los queratoconos igual. Ya lo veréis. Bueno, pues nada. Hemos llegado al final. Hemos acabado la formación de hoy. Como siempre os digo, muchas gracias por estar ahí. Espero que os haya gustado, que os vayáis con algunas ideas nuevas y algunos pequeños trucos que podemos utilizar en nuestros gabinetes. No sé si tenéis alguna pregunta. Hoy se nos han escapado 5 minutillos de más, lo siento. Pero bueno, la verdad es que estas formaciones darían para 1 hora y para mucho más. Podríamos extendernos todo lo que quisiéramos en realidad. Muchas gracias a vosotros por el interés que mostráis en estas formaciones. Como siempre, agradeceros que llenáis rápidamente las plazas que hay, lo cual nos llena de orgullo. Deciros ciertamente que os vamos a enviar unos formularios
para que los cumplimentéis, para intentar mejorar en todo lo que podamos estas formaciones. Y a mí quizá de todo lo que os preguntamos, lo que más me interesa es en qué queréis que hagamos nuevas formaciones. Porque a veces nosotros pensamos que os puede interesar, pero creo que es mucho más fácil preguntároslo. Si os apetece que hagamos formaciones sobre patologías, si hagamos formaciones sobre, no sé, más adaptaciones de lentes de contacto multifocales tóricas, que a veces os cuestan un poquito más, lo que vosotros queráis. Agradecería mucho que contestarais esos formularios. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Me comenta Ana que si os puedo pasar el material de hoy. Como siempre, ahí tenéis mi mail. El que esté interesado en que le pase la grabación, sin ningún problema, enviarme un email que yo os envío el enlace para que lo podáis visualizar cuando queráis. Camino me dice que quiere uno de patologías. ¿Sabéis que tienes uno de patologías, Camino? Este año hemos metido enfermedades sistémicas con afectación ocular, a ver si poco a poco vamos ampliando esa formación en patologías que la verdad es que a mí también me parece muy, muy interesante. De hecho, es uno de mis temas favoritos. Mónica me dice que dónde se hace la encuesta. No te preocupes, Mónica, esto os llega por email. Rosa me dice que dónde podéis ver los cursos. No sé si te refieres a los diferentes cursos que hacemos, los podéis verlos, por ejemplo, en Facebook o en Twitter, no hay ningún problema. Ahí tenéis todas las formaciones que estamos haciendo. Creo que me quedan 2 ciclos completos, uno en noviembre y otro en diciembre, del webinar 1 al 7. Y si lo que te refieres es que dónde puedes ver los cursos a los que has asistido, me mandas un email y yo te envío el enlace. Son enlaces particulares que solo los podemos enviar a los que habéis asistido al curso, evidentemente. Ah, los de patologías. Pues en Facebook los tienes. Creo recordar que uno es, si os digo mal la fecha, disculparme, pero es que la agenda es un poco complicada. Creo que era el 25 de noviembre a las 3 y el otro creo recordar que era el 21 de diciembre a las 9. Lo que no sabría deciros es si están completos o no. Porque como os decía antes, estamos encantados y tenemos que daros las gracias porque la verdad es que los cursos se llenan con bastante rapidez. Ah, mira, me indica María que cree que están completos. Bueno, pues si alguno está interesado en realizar ese curso, lo que podéis hacer si queréis es enviar un email o a mí o a formación, que yo lo reenvío, porque si vemos que hay mucha demanda, abriremos otro grupo. O sea que eso no hay ningún problema. Si vemos que hay demandas de ese en particular, abrimos otro grupo, no os preocupéis. Bueno, pues veo que ya no tenéis más preguntas. Si os parece, vamos a dar por finalizada la formación de hoy aquí. Emplazaros mañana, misma hora. Como sabéis, veremos adaptaciones de lentes de contacto multifocales y multifocales tóricas. Y como siempre os digo, muchas gracias por vuestra asistencia y que tengáis muy buena tarde y hasta mañana. Muchas gracias.